hay una estadística ella en Japón entre los adolescentes de que el 40% de los adolescentes japoneses están quedando hipoacúsicos por el exceso de volumen y la continuidad permanente de ciertas frecuencias que son dañinas para el oído interno. Entonces, ¿quién es el indicado para decirle, hijito, hijita de mi corazón, cuídate los oídos porque no quiero que te quedes sordo? Los padres. Entonces, de la misma manera habría que decirle, mira nena, existe una enfermedad que se llama herpes, existe una enfermedad que se llama hepatitis, existe una enfermedad que se llama sífilis, que se llama gonorrea. Todo eso, además de provocarte un problema actual en el momento en que te lo contagies, va a hacer que si pasa desapercibido porque por algún motivo no hubo una sintomatología muy florida, comienza a trabajar dentro de tu cuerpo y el día de mañana, si es un varón, los testículos van a quedar a media asta para producir espermatozoides en condiciones de fecundar. Y las chicas van a quedar con las trompas tapadas, con los ovarios alterados, con una disminución muy grande de la capacidad fecundatoria de concebir de sus propios óvulos. Bueno, todo eso. Agregale agua para más claridad. Ahora, el tema es así. Alguien se va a hacer tratamiento con óvulos donados y vos le decís, bueno, la psicóloga vela en alguno de estos dos momentos. Si la tenés bien clara lo que vas a hacer, no importa. Y si te embarazás, sí, anda a verla para charlar y ver el día de mañana cómo manejar ese hijo en cuanto a que le digo, no le digo, y si le digo, cómo le digo. El tema de educación sexual, uno habla de la educación sexual para los chicos en el colegio y todo eso. Ahora, ¿no debería haber en paralelo algo de educación sexual para los padres para ver cuándo y cómo y en qué situación están los chicos, como para saber también cómo hablar? Porque la cara de Silvina era la misma cara que la mía, hablar con los chicos, pero hablar con los chicos cuándo y cómo. Y yo creo que eso es un paso importante, porque se quejan todos de que lo dejan mal el colegio, pues según el colegio las cosas que le van a decir según el librito. Pero también, yo no sé si hay muchos lugares donde los padres, que tampoco sé si tendrían mucho interés en ir, recibirían esa información para ver ellos, con la información que dan, mira, a los 5 años tal cosa, a los 6 años tal cosa, a los 7 años tal cosa. Y a lo mejor eso, a lo mejor existe, no lo sé, pero sería a lo mejor una buena cosa como para que ayuden a poder introducir el tema. Porque una buena pregunta para Beatriz podría ser, dado que vos trabajás con las parejas que tienen disfunciones sexuales, si has descubierto muchas veces que a lo mejor la génesis de esto que les pasa es justamente en una adolescencia de mala información, no solamente lo orgánico que lo acabamos de describir, claro, ¿no?, que puede quedar una secuela, sino acaso la secuela psicológica de haber descubierto las cosas a los tumbos, de no haber podido hablar, de que sea tabú. Y bueno, precisamente yo siempre digo, ¿no?, en medicina sexual una gran parte del tratamiento es la educación, es la corrección de las creencias erróneas, de los tabúes o de los mitos de los siglos anteriores y de los nuevos mitos del siglo XXI, donde hay bastantes. Y algo referido a lo que vos decís, Sergio, hace un par de años atrás, yo no me acuerdo, no sé si te acordás vos, mejor dicho, nosotros habíamos hecho cursos en Alitus para padres y maestros donde hablábamos de informarnos para formar a nuestros hijos y de hecho, por ejemplo, a veces las charlas hay que darlas primero con los padres y maestros y después con los alumnos en los colegios o en otros lugares, como para que... Consensuar un poco y para que el padre entienda de qué va esa clase y por qué su hijo viene con tal o cual pregunta o inquietud. Ahora, es muy interesante que hay padres todavía que se asustan de que haya instituciones que quieran brindar educación sexual a sus hijos, pero los dejan sentados frente al televisor, sin ningún tipo de filtro, viendo cosas y escuchando un lenguaje que no tiene nada que ver con la realidad a veces y que hace que los chicos formen ideas que no son las adecuadas. Y esa es la semilla de una disfunción sexual. Es la semilla del desconocimiento. Creer que no vas a estar a la altura de algo que en realidad es mentira. Es como el Photoshop al tema de cómo se siente una mujer y su autoestima. Claro, tal cual. Para usar un ejemplo que no tiene nada que ver. Es tanto lo que se modifica a la foto de la famosa que no tiene que ver con la realidad, porque no tiene más uno que ver qué pasa con la gente cuando te ve en el supermercado. Es decir, hay realmente un abismo. Lo mismo pasa cuando se les cuentan proezas que luego no existen en la vida. Y así es como las mujeres menopáusicas después vienen a los consultorios y se quieren suicidar porque de pronto no logran las proezas, como decís vos, de ciertos personajes mediáticos. Claro, sí, toda tuneada, pero... Claro, pero hay algo más que me gustaría decir. Nunca... por más perfeccionada que esté la educación sexual, digamos formal,
en una escuela o en determinadas instituciones, va a tener el elemento fundamental que requiere cualquier tipo de educación y que es el elemento de la intención amorosa con que uno imparte una determinada enseñanza para que ese objeto que va a recibir esa educación la capte mejor. Y también el tema espiritual. Cada familia, más o menos, tiene una ideología filosófica, espiritual, religiosa, llamémosle, o cultural. Y tienen todo el derecho del mundo de educar dentro de ese marco, porque si no, la sexualidad se vuelve, yo te podría decir, o una adquisición o un elemento cuasi comercial. Y entonces, si no le damos a nuestros hijos una ética, no solamente del cuidado de la salud, del cuidado de las emociones, del cuidado de los sentimientos y del cuidado de los sentimientos del otro también, porque sexualidad ¿no es acaso el equivalente a un diálogo sin palabras entre dos cuerpos que quieren unirse uno al otro? ¿Y qué se están demostrando? ¿Ganas de engañarse, ganas de mentirse, ganas de burlarse? ¿O se están demostrando el deseo de ser uno? No quiero volverme mística, pero como dice la Biblia, y se unirán y serán una sola carne. Esa es la sexualidad. Y entonces una sexualidad sin un encuadre de tipo filosófico o espiritual, ¿qué termina siendo? Eso es un poco de lo que siempre tenemos que hablar nosotros. Y yo realmente invitaría a la gente que nos escucha, sean padres de muchos años o padres recientes, sean personas solteras o sean los mismos adolescentes, vengan a la consulta sexológica. Nosotros damos orientación, damos educación, no estamos dando solamente tratamiento de las disfunciones sexuales, que además las damos cuando hace falta. Eso me parece muy importante, siempre lo puntualizas. Por eso te quería hacer la última pregunta. Si bien a lo mejor no hay una estadística, pero sí por tu observación de la realidad, ¿cuánto de este canchereo de los adolescentes lo es para afuera y con ayuda química, y cuánto hay de verdad en este supuesto deseo permanente y en estos riesgos que corren? ¿Entendés la pregunta? O sea, ¿van porque quieren o porque son presionados, igual que con el cigarrillo o el alcohol? ¿Porque los están mirando, entonces tengo que ser igual a todos? Claro, empecemos por donde vos comenzaste al principio. Adolescencia es una revolución hormonal. Los chicos adolescentes están prácticamente en una sensación de deseo permanente. Existe. Por supuesto que existe el deseo y existe el impulso, pero si un chico tiene un impulso de permanentemente entrar en un lugar de comidas rápidas, un padre o él mismo a veces se cuestiona, le dice, eso es comida chatarra, anda al restaurante al lado y comete una buena comida como corresponde. Hay sexualidad chatarra y hay sexualidad. Con eso nos quedamos, me parece súper interesante, ¿no, Sergio? Muy bueno. Se nos notó en la cara que nos complicaba un poco, ¿no? Eso estuvo mal, tenemos que aprender a disimular. Gracias, Beatriz. Gracias a ustedes. Ya volvemos.